programa va a ser y por supuesto tenemos que seguir esperando. Pero con base a la agenda del día de hoy, algo muy importante que es ver esa parte de la reprogramación de la evaluación. A partir del tema del día de hoy, pues ya esto corresponde al segundo parcial. Ya no ingresa esto al primer parcial. Es decir, que vamos a tener los 5 capítulos que estudiar. Aparte de los 5 capítulos, ¿sí? Vamos a tener a bien, pues, la parte de los índices, la parte del PIB, las variables macro, la inflación subyacente, lo que hemos visto, ¿sí? La parte de los usos del IPC, la indexación, deflación, etcétera, ¿sí? También lo que es los empalmes, ¿sí? Todo eso va relacionado y por supuesto hasta ahí viene ya la parte que viene el parcial. Ya la parte que vamos a visualizar el día de hoy, pues eso ya es parte del segundo parcial. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Sí, están ahí, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. Entonces, el tema de hoy entra para el segundo parcial. Ya, es parte del segundo parcial. Sí, porque si no, no vamos a terminar el primer parcial y van a tener una infinidad de contenido que al final, pues, no van a... No, pero hasta acá llega, hasta el parcial llega hasta la inflación subyacente. Ah, algo importante. Repasen, traten la forma de contestar las preguntas que están, ¿sí? Las que se elaboraron para el ensayo, ¿sí? Traten la forma de responderlas. ¿Por qué? Porque van a venir temas en la evaluación y ustedes, ¿sí? Les cae una de esas y entonces tienen que responder al respecto, ¿ya? ¿Estamos? La otra parte es que agradezco en verdad el que hayan respondido, pues el cuestionario, creo, licenciado Cristian, de que los del primer salón, muchos de ellos creo que no respondieron al respecto, pero fue porque no sabían por qué y para qué era el formulario. Entonces, si les hacemos un recordatorio, si es posible que lo puedan responder, agradeceré su colaboración debido a que esta evaluación es más que todo para mejorar las actividades que realizamos en clase. Ok, Lick, no hay problema, ahorita escribo en el chat entonces. Sí, gracias, muy amable. Ok, jóvenes. Bueno, y con base a la agenda del día de hoy también tenemos el otro punto de que pues vamos a elaborar un ensayo, pero no es de los temas que íbamos a ver al inicio. Si ustedes se recuerdan, se les había presentado desde los primeros días de clase, pues elaborar un ensayo en base a ciertos temas y ciertas directrices, pero las dificultades de la plataforma, el tiempo y todo, no nos han podido dejar el que les publique esta parte. Entonces se ha pensado en que se haga un ensayo de forma grupal. Sabemos que un ensayo pues corresponde a la opinión propia de cada una de las personas, pero acá en este ensayo pues lleguemos a un consenso para que el ensayo sea, ¿sí? Un mejor ensayo. ¿Por qué? Porque va a tener, o sea, una multidisciplina de cada uno de ustedes y el pensamiento de cada uno de ustedes para llegar a mejorar esa parte de escrita, ¿sí? También tenemos que el día de hoy pues vamos a ver parte de lo que es Keynes, ¿sí? Como les decía en la clase anterior, vamos a ver pues lo básico de Keynes ahorita. También pues les voy a presentar cómo estaría diseñado el laboratorio para Keynes y entonces les voy a mostrar pantalla en unos momentos. Y vamos a ver lo básico, cómo es que Keynes inició como a pensar esta parte de cómo dar soluciones a la crisis que existía cuando él planteó la parte para ver, a paliar pues lo que era la parte de desempleo y la parte de deflación.
Entonces, eso vamos a tratar la forma de explicarles el día de hoy, que en realidad pues no es difícil, pero conforme se van agregando variables, se va complicando un poco. Existen aproximadamente 7 laboratorios, los cuales se van a hacer de forma grupal. Si ustedes los hacen, pues ya es cuestión de ustedes. Si ustedes no los hacen, pues no se preocupen, ¿ya? Pero en base a esos laboratorios, pues vienen, ¿sí?, las evaluaciones. Entonces, si lo hace alguien en el grupo y él lo subió, pues el quien se favoreció fue él. ¿Por qué? Porque él lo practicó, él lo hizo, él analizó y no hubo ninguna dificultad. El problema está que cuando los demás del grupo no aportaron, pues ¿qué es lo que pasa? Pues lo que va a pasar es de que, ¿sí?, en la evaluación, pues ahí es donde se van a topar. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que hay que analizar en realidad, ¿sí? O sea, no es nada más pues el responder o el despejar una variable. Les recomiendo, por supuesto, de que practiquen un poco del factor común, lo que vimos en matemáticas, la parte de la primera, sí, primera, tal vez segunda derivada, vayamos a ver, y eso nada más, creo. Entonces les voy a mostrar, ¿sí?, la parte de lo que es el ensayo. Pues ya se tiene elaborado el documento para que ustedes lo puedan iniciar a realizar. Se les va a postear. ¿Por qué? Porque me falta su carátula, ya, para dejarlo así en mejores condiciones. Y tengo que ahorita corregir alguna descripción o algo que coloqué de forma incorrecta. Entonces, pero esto pues no tardo, ¿sí?, en subírselos para que ustedes tengan a bien el poder elaborar su ensayo y que desde ya pues ustedes inicien pues a reunirse en grupo y que lo puedan elaborar. Bueno, listo. Contexto. La finalidad de esta actividad es que el estudiante exprese su propia opinión. Como les decía, un ensayo con frecuencia es ese. Pero acá, o sea, en realidad es un ensayo grupal de un trabajo colaborativo, basada en la técnica de investigación y conocimientos personales y en función del ensayo crítico, lo que permitirá que el alumno manifieste sus ideas y opiniones sin tener que preocuparse por utilizar una estructura rígida, predefinida, ni tener que documentar exhaustivamente lo que cuenta, ¿sí? Tema por desarrollar, propensión a consumir, ¿sí? Esta actividad va dirigida a estudiantes del sexto semestre de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La función de consumo o función de gasto en consumo es una función matemática usada para expresar el gasto de los consumidores. Fue abordada inicialmente por primera ocasión por John Maynard Keynes en su libro, ¿sí?, el más famoso, por supuesto, La teoría general del empleo, el interés y el dinero. ¿Sí? Lectura recomendada, ¿sí? Libro 3, ¿sí?, Propensión marginal a consumir. La propensión marginal para consumir identifica la cantidad de una población de un país o área geográfica en un periodo determinado. Con frecuencia se registran datos por un año, ¿sí? Keynes inicialmente propuso una función simple, la cual identifican varios elementos como el consumo autónomo, que no está influenciado por el ingreso o la renta corriente, y el consumo inducido, que sí está influenciado por la renta. Y si se dan cuenta, pues tengo faltas de ortografía y eso lo tengo que mejorar. Con base a los conocimientos adquiridos en los cursos de microeconomía 1 y 2, podrá identificar de forma sencilla los elementos que componen la función de consumo. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la actividad es ubicar al estudiante en los diferentes aspectos macroeconómicos y que son influenciados por la renta corriente. Por lo tanto,
Este tema lo orienta de forma ordenada y sistemática por medio de funciones matemáticas a determinar la propensión marginal a consumir y por ende el entendimiento de la teoría keynesiana. ¿Cuál es el objetivo? Elaborar un ensayo sobre la propensión marginal a consumir abordada inicialmente por John Maynard Keynes, con el propósito, ¿sí?, de comprensión, análisis y crítica de la función consumo. Desarrollar de forma matemática la función de consumo para definir la comprensión lógica de cómo el consumo está influenciado por la renta corriente e identificar por qué la misma renta no influye sobre el consumo autónomo. En el siguiente vínculo encontrará una guía, ¿sí?, detallada de cómo elaborar un ensayo. Luego se les va a compartir esta parte. ¿Sí? La estrategia utilizada es un ensayo. Esta resalta el toque personal del escritor y su peculiaridad es el análisis y la creatividad. ¿Sí? La actividad. La actividad, por supuesto, la vamos a describir de la siguiente forma. ¿Sí? Elaborar un ensayo sobre la propensión marginal a consumir, abordada inicialmente por John Maynard Keynes. En dicho ensayo deberá dejar constancia de las operaciones matemáticas con la respectiva opinión de cada función. Considerar que debe leer libro 3 de la Teoría General del Empleo, el interés y el dinero para una mejor comprensión y entendimiento del tema. El trabajo le servirá como base para el siguiente tema, que sería la propensión marginal al ahorro. Objetivo específico, ¿sí? El estudiante iniciará a realizar la parte micro y la parte micro y la parte macro para una mejor comprensión de la temática de enseñanza-aprendizaje. A través de esta actividad debe desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. Creatividad en proporcionar una opinión técnica sobre la teoría keynesiana. Orientación, ¿sí? Lectura y comprensión del libro 3 de la Teoría General del Empleo, el interés y el dinero. Se les va a adjuntar un PDF, seguida por la guía de cómo elaborar un ensayo. Para lo cual debe considerar que un ensayo consta de 3 partes fundamentales: introducción, nudo o cuerpo y conclusión. Al terminar su ensayo deberá enviarlo en formato Word nombrando el mismo de la siguiente forma. Tarea, ¿sí?, 1 o ensayo 1, se les va a indicar exactamente cuál va a ser. El carnet, este carnet es del coordinador y saldo, ¿sí? El máximo de páginas es de 3, ¿sí? Tiempo. En el salón anterior dije que entre 5 y 7, hay que corregir eso, ya me recordé por qué solamente 3. Entonces, por favor, licenciado Cristian, indicar que el ensayo pues, va a ser de 3 páginas. Tiempo. Gracias. Tiempo a partir de la fecha cuenta con 7 días. Acá esto se va a modificar, por eso les decía, ¿por qué? Porque no sabía que se iba a reprogramar el examen, etcétera. Entonces vamos a considerar el tiempo para que ustedes puedan hacer un ensayo de calidad, ¿sí? Entonces ahí vamos a mejorar los días, ya, para que ustedes elaboren su tarea, misma que debe ser enviada a través de la plataforma, es decir, a través del Classroom. Evaluación. Esta actividad tiene una ponderación de 5 puntos netos, mismos que se distribuyen de la siguiente forma: estructura, ortografía, creatividad y diseño, ¿sí?, de 2 puntos. Y por supuesto la exposición en clase, 3 puntos. Esta exposición en clase siempre con la misma temática que se va a seleccionar una persona del grupo para que pueda exponer. Ese día, sí, por favor, licenciado Cristian, tomar en consideración que ya han sido varias exposiciones. En esta es la
tienen la obligatoriedad de encender su cámara y solamente la persona que va a exponer es el que va a activar su micrófono, ¿sí? Y los demás del grupo tienen que estar presentes. Por eso es que tiene mayor punteo la exposición, porque la persona que va a exponer va a defender los puntos de su grupo, ¿sí? Así que todos tienen que estar preparados. Y eso es todo. ¿Alguna duda hasta el momento? Lick, disculpe, buenas noches. Esas instrucciones las va a subir para el coordinador, ¿verdad? Así, bueno, las voy a subir en el Classroom y ustedes las van a poder visualizar, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Igual el documento, para que todos tengan acceso al documento y lo puedan leer, así como la guía para elaborar su ensayo. Las partes fundamentales, como muy bien se mencionan ahí, es la introducción, el nudo, ¿sí? O cuerpo del ensayo, ¿sí? Y, por supuesto, la conclusión. Eso es fundamental. No sé si estamos bien, Linda. Génesis, perdón. Sí, licenciado, gracias. Gracias. Por ahí Linda también nos escribe a través del chat que todo está claro, ¿sí? Entonces, el fin de semana, pues ustedes ya van a tener acceso a esa parte y ustedes pueden ya iniciar a reunirse de forma grupal. Yo espero que a más tardar, tal vez hoy me proporcionan, voy a ver si ya lo enviaron, el nuevo calendario y creo que no. Vamos a ver. No. Listo. Bueno. ¿Y por qué solamente 3 páginas? Debido a que, pues, entre más páginas deje uno, pues tratan la forma de llenar ese espacio y no es ese el objetivo. El objetivo de esta actividad es que comprendamos nuestra lectura y que a través, pues, de un pequeño ensayo podamos tratar la forma de expresar nuestra opinión al respecto. Esa es opinión al respecto, ¿sí? Y esta opinión, pues, es una opinión, ¿sí? De equipo, una opinión colaborativa, ¿sí? Interdisciplinaria. Estamos. Bueno, si no hay dudas al respecto, pues voy a iniciar una clase. Listo. Les voy a compartir pantalla. Y vamos a hacer una consulta. Vamos a hacer de cuentas que hoy hubiera sido el examen, ¿sí? Algo muy importante, ¿sí? Y que no les he dicho. Cuando eran las evaluaciones de forma presencial, los exámenes y todo, pues no se dejaba entrar fórmulas, ¿sí? Tenían que ustedes pues saberse las fórmulas, más que todo comprender la temática de cada fórmula. Entonces, pues ahora que estamos de forma virtual, pues eso, ustedes consultan cualquier documento, ¿sí? Que puedan tener. Ya uno ya sabe, entonces, pero no me preocupa eso, ¿sí? Lo que sí necesito de ustedes es que el análisis sea, cuando en el examen parcial, pues sea un análisis propio, que ustedes traten la forma de comprender la temática de la fórmula y qué resultado me está dando y cómo es que lo puedo analizar. El análisis no significa que debo de describir la fórmula, ¿sí? Esa es una descripción de la fórmula. El análisis del resultado último es el cómo puedo yo relacionar con, ya sea con los aspectos de la vida real o con las diferentes variables macro. Eso es lo importante. Ok, vamos a ver. Si fuera hoy el examen, vamos a ver, vamos a consultar a María Andrea. ¿Estás por ahí? Andrea. Hola, buenas noches.
En la noche. Listo. María Andrea, entonces, ¿con qué elementos está formado la fórmula del PIB? Sin ver tus copias ni la web. Si lo sabe, diga. Hagamos de cuenta que hoy es tu evaluación. María Andrea. Ay, no me acuerdo, Lick. No, ok. ¿Alguien que le quiera ayudar? Sin ver sus copias, ¿sí? Sí, Oscar. Sí, licenciado, consumo, gasto y la diferencia entre importaciones, exportaciones e importaciones. Todo eso es una suma. Y aquí la inversión. Ah, exacto, eso se me olvidó. Ok. Exportaciones menos importaciones, ¿sí? ¿Qué dijimos que me daba como resultado al restar exportaciones menos importaciones? ¿Qué me daba como resultado? Sí, Solo esa diferencia. sí, solamente esa diferencia. ¿Qué da como resultado? La balanza comercial, Lick, que si es positivo o si es negativa, porque va a depender realmente qué tanto se exportó y qué tanto se importó. Sí, muy bien. A ver, si me respondes eso, pues estás correcto. Pero también hay otra parte que se llama, ¿cómo se llama? Vamos a ver, Linda, Science. El restar exportaciones menos importaciones, aparte de la balanza comercial, ¿qué me da como resultado? No. Vamos a ver quién más nos puede ayudar. Juan Quevedo. Permítame, ahorita le marco. ¿Silic? Perdone, es que estaba... No hay pena. Si resto exportaciones menos importaciones, ¿qué resultado me da? Líquido... No, Silic, no, hemos tomado muy bien el tema. Victoria Juárez. Ok, muy bien. Victoria nos ha respondido. Exportaciones netas. Ya escribiéndolo estaba, porque ahora me iba a preguntar. Ok, está bien. Entonces, exportaciones, ¿sí? Netas, ¿ya? Y lo coloqué con rojo, ¿por qué? Porque lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Lo vamos a ver el día de hoy. Solo espérenme un momento. Vamos a ver, voy a pasar para esta pantalla. Y voy a pasar esto hacia acá. Ah, bueno, ahí está. ¿Qué se hizo? Perdón. Listo. Ok. Bueno, ¿sí? Entonces, John Maynard Keynes, pues, o sea, le interesó, o sea, el estudiar, pues, a fondo, ¿sí? Ahí sí que a fondo, desde la micro hasta la macro, cada uno de estos elementos, cómo era que se comportaba. Y por supuesto, el PIB, pues, es la producción de bienes y servicios, ¿sí? De un país en un periodo determinado, que con frecuencia es un año. Y decía, bueno, entonces el PIB va a estar conformado, ¿por qué? Por el consumo, ¿sí? El consumo de los hogares, ¿sí? Más la inversión, ¿sí? Que están realizando las empresas, ¿sí? El gasto de gobierno, que por supuesto también tiene un gasto o un consumo ahí también para poder satisfacer las necesidades de la población. Y vamos a tener a bien el poder ofrecer a otros países a través de las exportaciones, ¿sí? Nuestros productos. Pero como el PIB lo que trata de representar es solamente la producción que se hace acá en el país, independientemente si es capital nacional o de capital extranjero. Y por eso se elimina o se resta las importaciones, porque eso se produjo en otro país,
¿sí? Pero que fue traído acá para poder satisfacer ciertas necesidades. Ok. Veamos entonces, vamos a ver, Erika, Lorena. Buenas noches, licenciado. Ok, en base a lo que te explico y trata la forma de relacionar la parte de lo que es la demanda agregada. Recordemos que en microeconomía nos hicieron pensar que la demanda agregada, ¿sí? Que nuestro pensamiento fuera en ese momento como consumidores, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaría integrado? ¿Sí? Ya conoces la fórmula general, la fórmula primaria, que es la del PIB. Ok, ahora pensemos como consumidores, ¿sí? Y no solamente el consumo de un país, ¿sí? Sino que aquí ya tenemos que pensar a nivel macro. ¿Y entonces, qué elementos conforman la fórmula de la demanda agregada? Sería igual el consumo, más la inversión, más los gastos. Y aquí ya colocaríamos únicamente exportaciones netas, ¿verdad? Ok, sí, muy bien. Entonces tenemos el consumo, ¿sí? El consumo, ¿por qué? Porque es la demanda, ¿sí? Por eso cuando mencionamos demanda es consumo en realidad, ¿sí? Y por supuesto las empresas pues van a tener que demandar ciertos bienes y servicios que se producen acá en Guatemala para poder producir sus bienes. Y el gobierno por supuesto va a demandar productos o bienes y servicios para poder satisfacer ciertas necesidades de la población. Y por supuesto, ¿sí? Otros países, ¿qué es lo que están demandando de nuestro país? Por eso es que es demanda agregada. Ahora bien, ¿sí? Oferta agregada. ¿Y la oferta agregada cómo estaría integrada? Gilda María. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ahora pensemos como oferentes. ¿Cómo estaría formada la función de oferta agregada? La verdad no sé. No, no hay problema. Gerardo, Alfonso. Buenas noches, sería PIB a precio de mercado más las importaciones. Ok, entonces dice el compañero que es el PIB a precios de mercado más, ¿sí? Las importaciones. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa que es toda la producción del país, ¿sí? Y como en la fórmula primaria le quitamos las importaciones, ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Agregar, ¿sí? Las importaciones, porque es todo lo que se produce en el país, ¿sí? Más todo lo que nos ofrecen otros países, porque es la oferta, para poder, ¿qué? Satisfacer las necesidades de cierta población. Ok. Maynard Keynes, por supuesto, identificó, o sea, varios elementos que afectaban, ¿sí? El proceso o que una economía fuera estable. Y uno de esos elementos, ustedes lo visualizaron, mejor dicho, el tema central fue la inflación, si se recuerdan, ¿sí? En el debate. Pero aquí vamos a ver la deflación, ¿sí? Y nuestra compañera Jacqueline, ¿qué es deflación? Para mí, ¿qué es la deflación? ¿Sí? Y la deflación es cuando hay una baja en los precios de una forma continua y definida, de manera de que ya la inflación llega a un punto que llega a ser negativo. Ok, muy bien, Jacqueline, así es. Excelente, o sea, es el decremento, ¿sí? El decremento sostenido, porque si recordamos la inflación es el incremento sostenido. Ahora bien, es el decremento sostenido de los precios
de una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de consumo de un país, ¿sí? Y que ahí dijo Jacqueline algo muy fundamental, ¿sí? Constante. Ah, ya. O sea que tiene que ser constante, ¿sí? El decremento tiene que ser constante hasta llegar, ¿sí? A signo negativo, y con frecuencia habíamos visto que era como 6 meses o cuando la inflación interanual pues me dé negativo. ¿Por qué? Porque si es constante, pues al final va a llegar a un punto donde me va a dar signo negativo. Entonces ahí es donde ya la catalogo como una deflación. ¿Y qué más se estaba afectando en esa oportunidad? El desempleo. Ok, y el desempleo pues era algo que estaba afectando, pero para poder comprender esa parte, pues vino y analizó cada uno de los elementos, ¿sí? Y el principal elemento que él analizaba era el ingreso. Ese ingreso, ¿sí? Por supuesto, iba a estar conformado. Ah, bueno, las personas tienen un ingreso. Y ese ingreso, bueno, lo dedican al consumo y la otra parte lo dedican al ahorro. ¿Sí? Términos, o sea, así generales, ¿sí? Aquí estamos viendo lo básico. Ya, pero ahí en su interior, pues hay muchas cosas más, ¿sí? Las cuales vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Calma, aquí estamos en primaria, ahorita estamos con linitas, con el abecedario, ¿sí? Entonces, vamos con lo básico, ¿ya? Entonces, bueno, el ingreso. Los hogares tienen un ingreso, ¿ok? Y hay una parte que la dedica al consumo y otra parte que la dedica al ahorro. Ok, ¿listo? Pero si tenemos, ¿sí? Dificultades, tanto en el incremento, como, no sé por qué se activa, alguna palabra digo, yo creo que para ese teléfono, no me recuerdo cómo le llaman, es igual que los iPhone, creo que no sé cómo se llama. Pero bueno, ok. Para ese teléfono, no sé, se lo activé en algún momento y no he tenido el tiempo para desactivarlo. Ok. Ok. Pero acá hay algo muy importante, dijo él, ¿sí? ¿Qué pasa cuando existe inflación y qué pasa cuando existe deflación? Veamos los elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ok, listo. Entonces, muy bien dijo él. Veamos qué pasó cuando mi ingreso se incrementa. Entonces, insertar acá. Perdón, es acá. Veamos qué pasa cuando el ingreso se incrementa. Sí. Cuando el ingreso se va a incrementar, ¿sí? Cuando el ingreso se incrementa, ¿qué sucede con el consumo? ¿Qué sucede con el consumo, jóvenes? ¿Qué pasa con el consumo cuando el ingreso se incrementa? Aumenta el consumo. Aumenta el consumo, excelente, sí. ¿Por qué? Y sucede con nosotros, cuando nosotros recibimos un mayor salario, gastamos más. ¿Sí? Y así es. ¿Por qué? Porque sabemos, y eso ya es parte de nuestro ser, el bono, el aguinaldo, ahí todo se va, ¿sí? Ok. Entonces, pero ya es parte, ¿sí? De nuestro ser. ¿Tenemos ingresos? Pues gastemos, ¿qué era lo que estábamos hablando en aquella ocasión, pues? Bueno, por ahí compartieron algo de que si no habíamos hecho bien las cuentas y al final nos sobraba o habíamos, o sea, dejado la herencia o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, no nos habían cuadrado las cuentas, hemos hecho malas cuentas. No, pero en sí, cuando tenemos mayores ingresos, hay mayor consumo. Ok, sí, tengo mayor ingreso, ok, voy a consumir más. ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con la parte de cuando las empresas ven que uno consume más, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Juanes? ¿Qué más se incrementa después de esto? Los precios. Muy bien, los precios, ¿sí?
Los precios incrementan. Ah, ok. Entonces, ahí inició el análisis. Si pues los precios incrementan y como sabemos que inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios. Ah, ok, listo. Entonces, hay inflación. Vino y dijo, ah, bueno, esto me crea la inflación. Pero ¿qué más sucede? Si necesitamos que las personas tengan mayor ingreso y que exista mayor consumo, ¿qué hacen las empresas entonces? ¿Qué más hacen las empresas aparte de incrementarle los precios? ¿Qué más hacen? Si ven que están obteniendo mayores ganancias. ¿Producen más, Lick? Producen más. Aprovechen el momento para producir más, porque van a obtener mayores ganancias. Ah, ok. Y para producir más, tenemos que identificar de que va a haber mayor inversión, porque se va a tener que comprar más maquinaria o se va a tener que decirles alquilar otra bodega más para tener mayor producto y poderlo vender. Distribución, ¿cómo voy a distribuir todo el demás producto? Necesito más insumos, etcétera, ¿ya? Ok, entonces esto va a generar empleo. Entonces, ¿qué sucede con la tasa de desempleo? ¿Qué sucede? ¿Incrementa o disminuye la tasa de desempleo? ¿Disminuye? Disminuye, Lick. Disminuye, claro que sí, disminuye. ¿Sí? Disminuye. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque las personas van a tener oportunidad, o sea, las empresas van a necesitar, por supuesto, mayor, o sea, cantidad de trabajadores para poder producir o satisfacer la demanda que están solicitando. Ok, entonces, en tal sentido, la tasa de desempleo disminuye. La tasa de desempleo disminuye. Excelente. ¿Sí? Listo. Ah, bueno, entonces, como existe mayor empleo, ¿sí? O sea, no confundir esa parte, ¿sí? La tasa de desempleo disminuye, pero el empleo, ¿sí? El empleo se incrementa. Entonces, ¿eso qué significa? Que más personas están teniendo ingreso. Y digamos, si una persona trabaja, pues ahora en el hogar, ahora hay otra persona que ya trabaja, ¿sí? Que se le dio la oportunidad, entonces tiene mayores. Entonces vuelve nuevamente a la remuneración, a los factores de producción. ¿Sí? Veamos, hay mayor ingreso, sí, hay mayor empleo, las personas, los hogares tienen mayor ingreso y también se incrementa el consumo, ¿ok? ¿Sí? Existe un incremento de precios, ¿sí? Bueno, ok. Pero vuelvo a las remuneraciones de producción y como el empresario